Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Celebramos el domingo 16º después de Pentecostés. Escuchamos en Lucas 14:5, notando Jesús cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Hoy. El Evangelio de hoy, de Lucas, contiene la curación del hidrópico, pero también la parábola del último lugar, llamada así, parábola del último lugar. Están estas en el curso de un banquete muy importante en casa de un príncipe de los fariseos. Ahí está Jesús con los suyos, ante un auditorio selecto, pero dividido. Estaba caldeada la cosita. Por un lado, los simpatizantes del maestro, y por el otro, los enemigos de siempre de Jesús. El capítulo 14 de hoy contiene además el consejo de invitar a comer no a los vecinos ricos, sino a los pobres, y además manda a Cristo recibir a los débiles, tullidos y ciegos. Y además la parábola también en este largo texto de hoy de los convidados a las bodas, que no perdamos este detalle. 2 veces lo repito. Dicha aquí, de forma, diríamos, de las bodas hablo, de forma atenuada. Suave. Propio del Evangelio de Lucas. Lucas es así. No así Mateo. En forma lo relata con más violencia. Como es así, como era Mateo a los cristianos, primer Evangelio, hebreos. Con que fue dicha al pueblo, encabezado por los judíos, en talante hostil. Mateo 22:1, el paralelo de hoy. Pero en el fondo anuncia veladamente lo mismo, ambos. La verdad dura. Los judíos van a ser desplazados de su primogenitura religiosa, de su monopolio como pueblo de Dios. Y no solamente desplazados, sino arrojados fuera. Así no.
hasta el final de los tiempos. Dejando la sanación del hidrópico que recién hablamos, con la sempiterna cuestión del sábado. Bueno, ya sabemos de eso, siempre se repite. Vemos una vez más la, diríamos, distendida en Lucas, es así. Muerte de Lucas es que estaba al lado de la Virgen, ¿viste vos? La graciosa y simpática observación de Cristo acerca del banquete y su consejo sapiencial, sorprendente en medio del gran comensal, en medio de la concurrencia, ya que ponerse de entrada en el último lugar del banquete, directamente lo contrario a lo que hacían los fariseos que estaban haciéndolo en ese momento. Y de modo simpático y gracioso también lo dice, también allí mismo lo vive. Bueno. ¿Cómo les cayó? Bueno, ahí no sé. Pero lo dijo Cristo en otra ocasión también. Buscad los primeros, buscan ellos los primeros puestos en la sinagoga y en sus reuniones, Mateo 23:6. Cristo observó agudamente que lo que podía pasar al que le sentó en el último lugar era que le hiciesen salir de allí honrándolo. Buena noticia. Y al otro, ¡boom! Que de entrada se sentó en los primeros puestos, le tendrían que decir, amigo querido, por favor, deja este lugar. Mira, vino fulano, el intendente, vino el gobernador, vino mi pariente, vino el profesor fulano, el que va a dar la charla, así que correte. Es gracioso. Bueno, la conclusión de esta observación humorística de Cristo en Lucas hoy, Cristo mismo lo sacó, lo dice textualmente hoy, con estas palabras que es un eco de tantos años después de las mismísimas palabras de su madre, que la habrá repetido como un mantra en casa de Nazaret. Su padre. Diciendo, porque todo el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Qué hermoso. ¿De dónde viene este eco? Podemos adivinar, sí. Humanamente así, sí, de su madre querida. Es lo mismo que la Virgen dijo en la casa de su anciana prima Isabel, en el Magnificat. Lo mismo está en el libro de los Proverbios, que también además la Virgen lo sacó. La Virgen no inventa nada. Diciendo el libro de los Proverbios 25:6. Fíjense, siglos antes. No te hagas el glorioso delante del rey. No te pongas en el lugar de los grandes. Mejor es que te digan, sube acá. Que no seas abochornado ante el príncipe. Proverbios.
Cristo manda redondamente hoy, aquí va el punto central que debemos llevar a casa, el tema de la humildad, que estela papá mucho, no podemos agotar esto. Uf. Todo el que se humilla será elevado. No dice, puede ser que sea elevado, puede ser. No. Es taxativo, afirmativo, como un látigo en la cara. Como la parábola, sino todos, omnia, todos, todo el que se humilla, ese seguro será ensalzado. Esa es la ley cristiana. La humildad, queridos hermanos, ignorada por los paganos. Los paganos no la conocían, pobrecito. La conocían. La revelación. No hay un pueblo pagano que no sea soberbio, violento. Todos los paganos. Algunos eruditos, otros salvajes. Pero humildad es una virtud casi desconocida del paganismo. Las tribus indias, la India, Mongolia, mencionada, sí, en el Antiguo Testamento de los judíos, sí, podemos decir que la humildad es mencionada, no podemos decir que no. Pero muy poca mencionada en el Antiguo Testamento, pasa mucho de largo. No es el fundamento precisamente de los judíos. Es el fundamento, sí, como lo habrá bien desplegado en sus escritos todos los padres, pero especialísimamente nuestro querido, amado y siempre citado Agustín de Hipona, diciendo: cuanto más abajo cavamos para edificar, más alto será el edificio. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Piensen nomás las 50 que tiene Santo Tomás en la suma según en la suma teológica secunda. 50. Hay 50 virtudes. La humildad, ¿saben qué? La sostiene a todas. Y además, sin humildad, ninguna sube. Por los paganos, apenas mencionada en el Antiguo Testamento, tampoco. Bueno, es el fundamento de todas las virtudes cristianas. Más que una virtud para la Iglesia, para la tradición, para la teología católica, sí, ciertamente es una virtud, pero es más que virtud. Es más que virtud. Porque todo el edificio moral, importantísimo, esto es muy propia, esto es propio católico. El catolicismo esencial. Estás tocando la médula vertebral del catolicismo. No la cabeza, pero sí la médula. La humildad. Siempre encontramos tela para nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién no lo puede? ¿Quién no encuentra algo de ahí en nosotros? Que hay que trabajar. El que dice que no encuentra nada es un mentiroso. La humildad está muy vinculada a la virtud de religión, porque no es la religión como virtud, es el primer acto de humildad. Es el hábito de reconocer quién es Dios. Es la virtud también que se liga a la virtud de adoración, ¿no es
lleva a la virtud de la adoración, que es propio el acto de religión. Bien, el gran Chesterton, el autor inglés converso de principios del siglo XX, le ha tocado llevar en sus innumerables escritos literarios himnos y cánticos a la humildad. El gordo escribía el rolete sobre esto. Interminablemente, no se cansaba el gran Chesterton. Oh, sí, como buen inglés escritor, de alabar de todas las maneras y de todos modos las obras de la humildad. Bien sabía él mismo, bien lo sabía por su propia experiencia personal, que en el principio de todo está la soberbia. ¿Sabes qué lindo? Los berrinchitos, estás un papelón en la casa, en la calle, en la fiesta. Decir que no. Bajarle los papelitos. A los nenes, vuelvo a repetir lo que ya dije. Aristóteles y toda la escuela tradicional acerca de la formación de los jóvenes, la juventud, no como ahora al revés, la primera virtud que hay que inculcar a los niños es la humildad. Acá quien manda es papá, es mamá, punto. Cállate la boca, mi amor, ¿sí? La maestra la que manda. Porque es natural el chico, porque es el pecado original. Es el pecado original. Los berrinches, los caprichos, los ataques de nervios. Ah, mamita, sí, muy lindo. Pero un buen bife a veces, en fin. La cabeza no, pero las piernas, ¿viste? Mi mamá iba al fondo. Ay, cuando mi mamá iba al fondo, ay, Dios mío, mi hermano era peor que yo. Era más cobarde, ¿viste? Éramos 5, pobre padre. Nos amenazaba cuando venga tu padre. Pobre mi papá era un santo. Venía cansado, decía, tenemos miedo también. Pero más brava era la vieja. Ay, Dios mío, pobrecita, pobre, ¿qué hacíamos? Las llanuras que hacíamos. Ay, yo me acuerdo, ya me confesé tantas veces esto. Yo al fondo a buscar la varita de vino en los árboles de vino. Porque yo le preguntaba que después le pregunté, ¿por qué usas esos vinos? Y porque eso no te deja huella. Y solamente yo le pegaba en las piernas, no pantalones cortos. En la cabeza no. En las piernas, de mala salud, no hay agracia. No hay violencia de género ahí, no. ¡Pah! Las piernas. Mi hermano saltaba como un sapo. Yo no tanto. Bueno. Pero no salimos muy traumatizados. No, creo que no. Ah, qué bien que no vino, sí, pobre padre. La humildad cristiana, queridos hermanos, es la maestra de la niñez y la juventud y toda la vida. Pero los viejos saben un poquito más, ¿viste? En general, suele ser. Los viejos son más condescendientes. Madre, que a los curas jóvenes, mamita, te mando antes. Tampoco soy del paleolítico. En general, en curas jóvenes, aplica la regla que aprendió, ¿viste? Hace pam, 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 pam. Los curas viejos son más sabios, más. Se dan otras luces. Yo buscaba los curas viejos. El gran Chesterton nos enseñaba tanto sobre la humildad. Sí. Bien sabía él eso. Bien lo sabía que todo pecado proviene de la soberbia
y que la soberbia fue el pecado de Adán y Eva. Y el pecado de Lucifer, de los tres. Y ahí no terminó. Ahí empezó. Y por eso el pecado del mundo actual, del fin de los tiempos, en su paroxismo, será eso, adversio ad Deo. Sobre todo el pecado del mundo protestante. Para Chesterton lo tenía claro porque lo vivió, él lo vivió, la vivió, muy inteligente, muy erudito. Sabía lo que era el mundo protestante del cual había salido, que ahí se cultiva muchísimo la soberbia. La humildad cristiana, por ejemplo, en Chesterton, todas sus obras, pero acá la tengo, ahí está, la novela del padre Brown, una novela hermosísima, bien british. Chesterton no ha perdido su inveterada afición a los símbolos, comenta extensamente en la novela, de modo brillante como buen literato, como siempre, el padre Castellani acerca de esa novela que está ahí. El padre Castellani, voy a cito padre Castellani, que tiene más autoridad. Dice así el padre Castellani acerca de Chesterton, que le gustaba mucho. El padre Brown, dice Castellani, el padre Brown, el personaje de la novela, es el católico tal como lo ven los ojos protestantes y tal como es en realidad. El católico visto por fuera y por dentro. El curita de Salisbury, petizo, de cara de luna, blanco como la harina, siempre distraído, insignificante, extraño y vago. Se dice en la novela, en el momento en que, creyendo haberlo vencido, ese tal Frank Boke, un enemigo, en sus manos, es un ser soportable y bueno, dice Castellano, pero que se deja a un lado hasta que llega a un atolladero. Okay. Hay que leer novela para entender esto. Pero cuando llega al atolladero en Riedo, a la macana que te manda, por tonto, todo mortal llega, por lo menos una vez en la vida, a un atolladero. Todo. Entonces el curita, tonto, se crece como un campanario, dice Castellani, dice una palabra extraña, una palabra misteriosa que es una explosión de magnesio que ilumina toda la escena. Que ve las cosas tal cual son. Y los otros solo ven apariencia. Hasta que hizo una crítica literaria. Interesante. La humildad
humildad da sentido común. La humildad es verdad, dirá Teresa. La verdad la pongo, sí, me mandé la macada, sí que va a ser. Soy atolondrado, sí, está bien. Propio. Así el gordo Chesterton se ha tocado llevar a sí mismo cánticos de humildad interminables. No se cansa el gordo Chesterton. Así comenta Castellani, no son mías las palabras. De alabarle de todas las maneras. Bien sabía que el principio de todo pecado está en la soberbia. Que la soberbia fue el pecado de Adán y Eva, el pecado de Lucifer y el pecado del mundo actual. Sobre todo el pecado del mundo protestante. Decía que cuando muriera Chesterton, siempre con ese humor fabuloso, por favor, le dijo a sus parientes, por favor, cuando me muera, por favor, que tenga la caridad de enterrarme bien al fondo. 8 metros, por lo menos. ¿Y por qué querido? ¿Por qué bonita enterrarte ahí? No hace falta 8 metros. Y no, lo que pasa es que a los 8 metros te encuentro los huesos de los últimos católicos. Qué humor, ¿eh? Sí. La gran alabanza de Chesterton dada es que ella, la humildad, es fuente de alegría y de buen humor. Te arraiga, de buen humor, arraiga en la plena Britania de su origen católico, no protestante, cuando decía el Chesterton, el gran escritor, finísimo gentleman, se entregaba al público con una alegría desbordante, continua y estruendosa, con un vaso de cerveza, dice Castellani, que hasta parecía demasiado, porque hacía locuras de chico, bromas de conscriptos y locuras de payaso. Chester. Queridos hermanos, la alegría y el distanciamiento de la humildad de estos católicos conocidísimos de esa era de chestertoniana, de los principios del siglo XX, que es rotunda, salía de la moralina victoriana, puritana. Qué contraste, para nosotros no lo podemos entender, pero ahí ellos, Castellani, que tiene una aguda mirada, así, lo analiza muy bien. Es la moralina victoriana de las apariencias. La moralina, el puritanismo, o sea, así lo definimos, la herejía del jansenismo, la herejía del calvinismo y de la alta society british. Por eso son hombreros tan ridículos que usan, ¿viste? Después son todos adultos, no importa, unos sombreros espantosos, con guantes siempre. No sé por qué, yo me pregunté, ¿por qué siempre usan guantes? En verano, en invierno, tienen miedo. No, frío, no, asco a la gente, qué sé yo. Bueno. El moralismo consiste como tal en dejar, escuchen bien esto, el moralismo, ¿qué es el moralismo? Cuando te pregunta alguien que sos moralista, a ver, para, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir? A ver, definí qué es moralismo. El moralista, dice Castellani, como tal, es el dejar a un lado los dogmas.
fe, la esperanza y la caridad, que no son virtudes morales. Punto. La moral sin moral. Es una moral sin moral. Pero ¿de qué moral estamos hablando cuando decimos que no tiene moral? Porque no tiene la fe, la esperanza y la caridad. Son las reinas de las virtudes que informan con vitalidad toda la estructura moral católica. Los protestantes no la tienen. Por eso, concentrar toda la religión en la moral puritana, la cual hallándose sin contrapeso, como una balanza sin peso, ¿qué le pasa a la balanza? ¿Qué le pasa a la estructura moral? Se atrofia. Casi no del otro lado, la balanza de la gracia, de la vida sacramental verdadera, eficaz, auténtica, si no tienen misa, si no tienen sacerdocio, si no tienen monasterios, que se los comieron todos. ¿Qué le podés pedir a la era victoriana? ¿Qué le podés pedir, por más que se vistan todos de negro? Doble vida, todos llevaban doble vida. Aquí no me la cuenten. Todos llevaban doble vida. Y ahí también. La moral se hipertrofia, se anquilosa, volviéndose tiránica, dice Castellani. Qué interesante, che. La moral se vuelve tiránica, calvinista, puritana, jansenista, exigente para los demás, como el cuerpo espín, las espinas para afuera, cerrada, gruñona. Castellani dice, entonces yo no lo digo, insoportable. Es una moral insoportable. Nene, saca los bolsillos de la mano. Se saca los bolsillos. Bueno, está bien. A ver, medí la pollera, a ver, ¿cuántos metros tenés? Debajo de la rodilla, nena. Está bien. Esto es cosa buena, no es mala. Ninguna virtud moral es mala, es prima. Pero bueno, a ver, que falta un poquito de Gatorade. En fin, ya se insoportable, una moral insoportable, además después nadie la practica. Mucho contagia también a los católicos esto de los puritanos victorianos, no nos podemos alejar nosotros, Es la teología de Satanás, como dijo enérgicamente un escritor, porque la hace la moral odiosa y antipática. Cuando la moral se vuelve odiosa y antipática, revisémosla. No siempre el problema está en el sujeto, está en la transmisión y en el que lo transmite. Porque se hace odiosa y antipática, la religión aparta de ella, desgraciadamente, a muchas almas sensibles. Viendo esto, sacamos como conclusión hoy que para que si eso de ponerse en el último lugar vale solamente para Dios o también para los prójimos, o sea, si es recomendable como conducta social. Parecería que no siempre es así. Porque muchas veces es falso. Es la pobreza de la alpargata, de la teología de la liberación. Como dice Francisco de Sarmiento, este cito moderno, de la media, no,
Dice querida Filotea en el libro de la Filotea. Hay ciertas almas que parecen humildes. Analicen ustedes, yo no digo nada, ¿eh? Hay tela acá, ¿eh? Querida Filotea, Filotea, Filotea. Hay muchas almas, dice San Francisco de Sales, que parecen humildes, parecen diciendo, no, yo no quiero, pero asumí el cargo, te damos el nombramiento, no, yo no soy digno, no. Pero dice San Francisco, ¿sabe? Retroceden, pero ¿para qué retroceden? Para pegar el salto más largo. Como con una jarabalina. Lo dice San Francisco de Sales. No lo digo yo. San Francisco de Sales. No le vamos a creer a él. ¿Cuántos parecen humildes, pero en el fondo tienen una soberbia diabólica que mamita careta? Viendo esto, sacamos como conclusión esto, que solamente para Dios y también para los prójimos, o sea, que si es recomendable como conducta social, esto debe de ser los últimos, no siempre es así, bueno, parecería que no, porque dice el refrán, haceos miel y os comerán las moscas. Aquí en la iglesia al menos, en el entrando de la falsa iglesia, la iglesia de las apariencias, la de los mega eventos, Juan Pablo II te quiere todo el mundo, es más recomendable hacer de buen grado lo que todos tendrán que hacer a la fuerza. Hoy, aquí, con esta jerarquía bergogliana, lleno de viudos, todavía no se enteraron que ya murió el viejo, que no se enteraron. Hay varios lobbies, masones, lobbies rosas, lobbies zurdos, che administran a piacere los honores, prebendas y puestos, como en el banquete de hoy. También hoy, habiéndose apoderado fraudulentamente de las 100 trompetas de la fama y el poder eclesial. Blas Pascal, del siglo XVII, el gran Blas Pascal, que primero fue jansenista, pobrecito, ya lo apostrofó en su célebre frase acerca de las famosas monjas bernardinas, a las cuales siempre acudía en sus reuniones literarias de Port-Royal, cerca de París. Este círculo que fue teniendo cada vez más poder. Estaban las monjas dentro, pero tenían un poder impresionante. No sé cómo hacía. Tenía un hermano obispo, el otro cura, tenía la nobleza ahí que más o menos tejía y tejía, retejía. Estas monjas, mamita querida, metía la cabeza. ¡Ay! Las monjas de Port-Royal, ay, Dios mío. Hasta el cardenal de la Mercure dijo, ay, basta, yo no puedo hacer más nada. Hasta le tuve que hablar con el rey Luis XIV, Dios mío. Finalmente, este grupo jansenista, herético, dirá Blas Pascal, las monjas de Port-Royal, qué santo, ¿no? Port-Royal, estas monjas son puras como ángelos. Eso es italiano. Son purísimas, eso sí, son castas y mamita querida. Pero soberbias como demonios, todo. Está escrito esto.
XIV se achantó, Luis XIV, bueno, basta con tantos líos, las peleas en las calles, en todas partes, los jesuitas por un lado, los cancelitas por el otro. Luis XIV, siempre los cancelitas, no había que usar peluca, no había que usar polvo, no había que usar lunares, no había que usar taco, no se podía ni los matrimonios no podían comulgar. ¿Escucharon lo que dije? ¿Escucharon lo que dije? Los matrimonios, dentro de la iglesia católica, no fuera de la iglesia, no estaba fuera, esto no era protestante, eran católicos. Los matrimonios no podían comulgar hasta que tengas viudez. Esto entró mucho en la iglesia. ¿Sí? Costó salir. Tuvo que ser Luis XIV, y bueno, basta. Las desterramos a toda la vez que hacemos de Virgulio. Eminencia que hacemos, las liquidamos. No las podemos matar, no pobrecito. Las repartimos por todas partes. Una para acá, otra para allá, otra charamada Angélica, que era la que mandaba todo ahí, pobrecita, bueno, la desterraron al norte, no Normandía, la otra del sur, la otra. Y al monasterio, viene del encono que había, para entender el Sittipleve, ¿no es cierto?, el contexto cultural, el contexto de la bronca, pero no las aguantaba, eran buenísimas, ¿viste?, pero no las aguantaban más, nadie las aguantaba. Además tenían poder, mandaban, la élite aristocrática. Demolieron todo, el rey mandó, bueno, basta, perdemos plata, no importa. Demolemos todo, ni el molino dejaron. El rey mandó destruir hasta el molino de la abadía, no quedó ni la biblioteca, el capilla, saquen todo, basta, demolida, hasta las plantas, taladas, los árboles, la huerta, todo talado, las estatuas se las llevaron, no quedó nada, y después tiraron sal. ¡Tiraron sal! Lo peor que los luteranos, hijo de Carlino también. Ay, la soberbia, queridos hermanos, la soberbia, que se reviste de tradicionalismo y de puritanismo. Es ese cristianismo que es insufrible. ¿Cuántas obras hay detrás? Parece humildad, pero no es. La teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es moralina, sin las virtudes teologales. Bueno, se hace esfuerzo hoy para ello también de seguir la línea de Port Royal, no de la altura de Port Royal, de Cardenal de Brûle y de 14, que no tienen un santo, pero bueno, tienen estilo, ¿sí? No, hoy los obispos de Cuarta, los obispos argentinos sobre todo, de Cuarta, que están todos viudos, modernistas, no hace falta que vos te vayas muy adelante, muy atrás. Simplemente ellos se adelantan. Te mandan para atrás. Pero sin que vos lo pidas, ¿vos sabés? Sí, que a la periferia te mandan, ellos no. Pero a vos te mandan a la periferia. Te misericordian. Claro. Es que es más meritorio que lo que decía Chester. Somos mejores que Chester. Porque no lo elegimos, ¿viste? ¿Viste? Nos patean, nos cierran, nos excomulgan, te cancelan. No puede comulgar de pie, no comulgar de rodillas, no puede comulgar en la boca. ¿Qué te cree esto? Lucifer, Júpiter, eso es Júpiter. Querido, por favor. Caminan un por otro. Recordemos, queridos hermanos, por último, las palabras del libro de la imitación que nos dice tan sapiencialmente para todos nosotros. Y llevemos a casa y libemos como ovejitas buenas, diciendo así: debe
es buscar con diligencia la gracia de la devoción, pedirla con insistencia, esperarla con paciencia y confianza.